Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a Dark Face, la cara del miedo, y les saluda el equipo trayéndoles un nuevo creepypasta, esperemos les guste y si es así no olviden darle me gusta y suscribirse para más creepypastas. Siendo así comencemos. ¿Alguna vez escucharon de un hospital abandonado? Pero no cualquier hospital, sino de un hospital psiquiátrico, en donde abunda una inmensidad de misterios y secretos por parte de los doctores y los pacientes. Mucho se hablan de estos sitios en el ámbito del terror por ser lugares llenos de un miedo inmenso con solo pisar el lugar. El día de hoy les hablaré de un hospital ubicado en el país de Suiza. Un hospital que en el año de 1906 fue construido para alojar ahí a criminales con enfermedades severas mentales. La gente cuenta que en ese hospital se maltrataban brutalmente a los pacientes, quitándoles la vida incluso a algunos de ellos. El hospital dejó de funcionar unas décadas atrás, y enfermeros que trabajaban ahí afirman haber visto torturas demasiado fuertes y crueles aplicadas por los doctores hacia los enfermamente criminales. Decían que era una forma de que pagaran por sus hechos cometidos. Mismos enfermeros platican que antes de que el hospital llegara a su fin, veían correr por los pasillos del hospital a pacientes hacia habitaciones o elevadores del hospital. Al correr tras ellos y llegar al lugar en donde se encontraba, no encontraban a nadie. Era raro porque los pacientes eran similares a los que ya habían fallecido ahí mismo. Otros testimonios también aseguran haber visto salir de habitaciones y caminar por los pasillos a la enfermera encargada de la sección. ¿Cómo la reconocían? Pues llevaba el uniforme de la época. El hospital actualmente se encuentra abandonado y muchas son las cosas que se platican de ese hospital y de muchos otros en donde se cuentan variedad de relatos relacionados con la locura perdida o adquirida en esos lugares. Ahora les relataré una historia acerca de uno de estos lugares. Ya habíamos planeado ir a aquel lugar, yo y otros dos amigos. Habíamos planeado ir y grabar todo lo que sucediera ahí dentro. No fue fácil decidirlo ni planearlo, más bien estábamos juntando valor para adentrarnos a ese lugar. El reloj marcaba las 8:30 de la noche. Subimos todo al auto, las cámaras y algunas cervezas para que el valor permaneciera en nosotros. El hospital abandonado estaba a las afueras de la ciudad, eran como 10 kilómetros de nuestro hogar allá. Así que sin pensarlo más subimos al coche y nos dirigimos hacia lo que parecía iba a ser una gran aventura. Eran las 9:10 de la noche y el aire soplaba fuertemente cortesía de una tormenta eléctrica que se acercaba. Estaba nervioso por ir a aquel lugar. Había escuchado muchas historias sobre esos lugares, y visto variedad de películas que no pensé que yo fuera a pisar un sitio así. Empezamos a dejar las coloridas luces de la ciudad y comenzamos a entrar a una oscuridad que cubría todo. A 5 minutos estaba aquel terrible sitio. Era un hospital psiquiátrico abandonado en el año de 1987. El lugar quedó abandonado debido a un incendio que produjo un paciente queriendo hacer señales de humo. Eso cuentan los doctores que ahí trabajaban. Enfermeras y pacientes murieron aquel día en ese trágico accidente. Al fin habíamos llegado. En silencio observamos desde nuestros asientos aquel lugar, que podíamos ver mejor con cada relámpago que caía. Sin hacer más bajamos las cosas del coche, lo cerramos y nos encaminamos hacia la entrada. La puerta tenía una cadena con un pesado candado impidiéndonos entrar. Pero no éramos los únicos que visitaban aquel lugar, encontramos una ventana rota, significaba que ya habían estado ahí. Entramos por la ventana y Luis encendió la luz de la cámara. Todo estaba oscuro, las paredes ya habían sido víctimas del vandalismo con grafitis y palabras obscenas. El lugar estaba negro de las cenizas que provocó aquel incendio. El sitio destilaba un olor a humedad putrefacta y había escombros y partes de sillas y muebles quemados. Comenzamos el recorrido por un largo pasillo e íbamos entrando a cada habitación que encontrábamos, aún había camas viejas en algunos de ellos. Llegamos al final del pasillo y había una escalera que bajaban como a un sótano. Nos miramos y no sabíamos si bajar o regresar. De pronto algo cayó. Algo pesado y grande se había desplomado tras nosotros, como si un gran mueble se hubiese caído. Hola, grité, ¿hay alguien ahí? El lugar se quedó en silencio. Así que decidimos bajar. El sitio se sentía más frío y el olor se hacía más fuerte. Caminábamos lentamente. El lugar era oscuro y era un pasillo muy largo. No sabíamos a dónde nos dirigíamos. En eso Marcos dijo que si habíamos escuchado. Yo no había oído nada, Luis tampoco. No esperen, son pisadas. Nos quedamos en silencio y no logramos oír nada. Cuando nos disponíamos a continuar escuchamos como alguien o algo se acercaba rápidamente. Se oía como se acercaba corriendo.
Nuestro miedo creció, entonces grité corran. Sin perder tiempo corrimos de regreso buscando las escaleras. No las encontrábamos, corríamos y no llegábamos a nada. Encontramos una habitación y sin pensarlo nos metimos ahí. Apagó la luz de la cámara Luis, y nos quedamos en absoluto silencio. Ya no escuchábamos los pasos veloces. Respirábamos despacio, pero era difícil porque veníamos agitados. Los minutos pasaron. Fue cuando Luis prendió la luz de la cámara y observamos aquella habitación. No había absolutamente nada. Era una habitación vacía. Nos disponíamos a salir del cuarto, cuando a nuestras espaldas escuchamos una risa. Pero no era cualquier risa. Era una risa salida de la locura, una risa que solo la hace alguien a quien no toma en serio la vida. Se escuchó lejos, pero la habitación era pequeña, y no había nadie más. Entonces se empezó a escuchar más fuerte, y más fuerte. Entonces nos dimos cuenta de que nosotros éramos los que reíamos. Asustados salimos corriendo de aquella habitación y volvimos a correr por ese pasillo oscuro. Por fin llegamos a unas escaleras que subían. Corrimos y al llegar arriba escuchábamos más fuerte aquella tenebrosa risa. No paramos de correr, corríamos por todo el pasillo, el primer pasillo que pisamos. De las habitaciones oscuras salían carcajadas como la que nos venía siguiendo. Sentíamos que el pasillo no terminaba, justo delante de nosotros escuchamos que había caído algo grande y pesado. Nos detuvimos cubriéndonos el rostro con nuestras manos y todo quedó en silencio. Al quitarme las manos de la cara pude ver que estábamos en la entrada del hospital. No sabía cómo. Volteamos y todo estaba como cuando entramos, no había nada. Solo un edificio oscuro. Regresamos a casa. La cinta está ahí, nadie ha querido ver el video. Yo últimamente mis noches se han vuelto más largas, tengo ojeras y bolsas bajo los ojos de mi pérdida de sueño. Cuando estoy solo sigo escuchando esa risa que solo sale de la locura, pero cuando observo el espejo, solo miro a una persona riéndose.